El fuego es, bueno, es casi mágico. Nos da calor, nos da luz, nos da seguridad. Por eso, un día en el campo o una acampada parece que no está completa sin una buena hoguera. Pero claro, esa fascinación que sentimos por el fuego viene con una responsabilidad que es enorme. Disfrutar de nuestros montes de forma segura y sobre todo legal es absolutamente clave, porque las consecuencias de un pequeño error pueden ser literalmente devastadoras. Hoy vamos a desgranar la normativa para entender de una vez por todas qué se puede hacer y, más importante, qué no se debe hacer jamás. Venga, vamos directos al grano, a la pregunta del millón. Con el riesgo de incendio siempre en las noticias, muchísima gente da por hecho que la respuesta es un no rotundo y punto. Pero, ¿es realmente así? ¿No hay ninguna circunstancia, ningún resquicio legal que nos permita encender una barbacoa o una hoguera sin estar cometiendo una ilegalidad? Pues la respuesta es que sí, es posible. Pero, y este es un pero en mayúsculas, aquí viene la advertencia seria. Desconocer la ley no te libra de cumplirla, y en este tema las sanciones son de las más duras que existen en nuestro código legal. No estamos hablando de una multita de nada, estamos hablando de cifras que te pueden cambiar la vida para siempre y de penas de cárcel muy, muy reales. Así que más nos vale entender bien las reglas del juego. Antes de meternos en calendarios, permisos y prohibiciones, tenemos que empezar por lo más básico de todo. Para aplicar bien la ley, primero hay que entender sus conceptos. Por ejemplo, ¿qué considera la ley que es exactamente monte? Porque la respuesta, ya os digo, puede que sorprenda a más de uno. La clave de esto es lo amplia que es la definición legal. Cuando pensamos en monte, se nos viene a la cabeza un bosque lleno de árboles altos. Pero para la ley, monte es mucho más. Incluye matorrales, zonas de pasto, tierras que no se cultivan, cualquier área con vegetación que no sea estrictamente un pueblo o un campo de cultivo. Y esto es vital, porque significa que todas las normas antiincendios se aplican en una superficie de terreno muchísimo mayor de la que solemos imaginar. Y esta gráfica explica a la perfección por qué la normativa es tan estricta. Si nos fijamos en las causas, es que es demoledor. Casi 3 de cada 4 incendios los provocamos los humanos, ya sea por un descuido o a propósito. Los rayos, que son la única causa natural, son una minoría. ¿Qué nos dice esto? Pues que la prevención, la educación y la conciencia son nuestras mejores armas. La inmensa mayoría de los incendios se pueden evitar, así de claro. Venga, pasemos ahora a ver cómo cambia el cuento según la fecha en el calendario, porque no tiene nada que ver querer hacer una barbacoa en febrero que en pleno agosto. La ley marca distintas épocas de peligro y las restricciones, como es lógico, se vuelven muchísimo más severas cuando el riesgo se dispara. Y aquí, ojo, un punto fundamental. No hay un calendario único para toda España, ni de lejos. Cada comunidad autónoma fija sus propios periodos de alto riesgo según su clima y sus condiciones particulares. Vemos aquí, por ejemplo, que en Cataluña el peligro alto empieza ya en marzo, mientras que en Andalucía es del 1 de junio al 15 de octubre. O sea que es absolutamente vital consultar la normativa local de la zona a la que se vaya a ir. Es muy importante entender esto. Incluso fuera de la temporada de máximo riesgo, hay actividades que por defecto están prohibidas todo el año, cosas como encender una hoguera, usar maquinaria como desbrozadoras que pueden soltar chispas, meterse con el coche por pistas no autorizadas o incluso la acampada libre. Todo eso requiere como mínimo un permiso expreso de la Administración. Son controles que están ahí permanentemente. Y este es, sin ninguna duda, el punto que se nos tiene que quedar grabado a fuego, nunca mejor dicho. Cuando llega la época de peligro alto, la prohibición es total, absoluta. No hay peros ni excepciones. Da igual que el área recreativa tenga unas barbacoas de obra estupendas. No, se pueden usar. Cualquier tipo de fuego, ya sea para cocinar o para calentarse, está terminantemente prohibido. La única prioridad es eliminar cualquier posibilidad de que algo se encienda. Muy bien, entonces, si estamos fuera de esa época de peligro alto y queremos hacer una quema de rastrojos o una simple barbacoa, ¿cómo se hace de forma legal y segura? Pues no es tan fácil como encender una cerilla. Hay todo un procedimiento y unas condiciones que hay que cumplir a rajatabla. El proceso administrativo o el papeleo es en realidad un paso de seguridad fundamental. Lo normal es que haya que comunicar o solicitar un permiso a la autoridad, ya sea el ayuntamiento o el servicio forestal, con algo de antelación. La autorización es gratuita y te va a decir el día exacto en que puedes hacer la quema, porque se aseguran de que las condiciones meteorológicas para ese día van a ser las adecuadas. Pero vamos a ver, tener el permiso no es una carta blanca para hacer lo que uno quiera. Conlleva una serie de responsabilidades que no son negociables. Es obligatorio limpiar una franja alrededor del fuego, elegir un día que no haga viento y, lo más importante de todo, nunca, bajo ninguna circunstancia, se le quita el ojo de encima al fuego hasta que no haya la certeza absoluta de que está apagado del todo. Y apagarlo bien, con mucha agua, que lo de enterrar las brasas es una trampa mortal que puede reavivar el fuego horas o incluso días después. Otra aclaración vital, que aquí hay mucha confusión.
Estas normas no son solo para el monte público. Si una casa, un chalet, una propiedad privada está en lo que se llama la zona de influencia forestal, que suele ser una franja de 400 metros desde el monte, le afectan exactamente las mismas reglas. Y no solo eso, las urbanizaciones que están en esas zonas están obligadas por ley a tener un plan de autoprotección contra incendios. El riesgo de incendio no viene solo de las barbacoas. Hay muchas otras actividades, algunas que parecen inofensivas, que pueden acabar en una catástrofe. Y aunque las normas son muy estrictas, la ley también es inteligente y contempla excepciones muy controladas para ciertos usos profesionales o tradicionales. Este ejemplo ilustra perfectamente lo del riesgo oculto. Un gesto tan común, tan descuidado como tirar una colilla por la ventanilla del coche es una de las principales causas de incendios en los bordes de las carreteras. Y la ley aquí es tajante. Si esa negligencia provoca un incendio forestal grave, ya no hablamos de una multa, hablamos de un delito penal con penas de cárcel de varios años. Así de serio es. Lo interesante aquí es ver cómo la ley intenta equilibrar la prevención con la necesidad de hacer ciertas actividades. No lo prohíbe todo y ya está. Permite, por ejemplo, que un apicultor use su ahumador para las colmenas o que un campamento de verano cocine para los chavales, pero siempre con una autorización especialísima y bajo unas condiciones de seguridad súper estrictas, como tener extintores a mano o usar instalaciones cerradas que eviten que salten chispas. Y llegamos a la parte más dura. ¿Qué pasa cuando las normas se ignoran y la prevención falla? Pues que las consecuencias son tanto económicas como penales. Y la escala de las sanciones es un reflejo muy claro de lo grave que es este problema. Esta tabla es la cruda realidad. Fijaos en la progresión, cómo va subiendo. Una infracción que puede parecer leve, como fumar en el monte, te puede costar hasta 1.000 euros. Pero si te la juegas con una barbacoa en época de riesgo, la multa ya puede ser de hasta 100.000 euros. Y si esa imprudencia tuya causa un incendio, la sanción administrativa se puede ir al 1.000.000 de euros. Y además, súmale las penas de cárcel. Y ya si se demuestra que hubo riesgo para la vida de la gente, la pena de prisión se puede disparar hasta los 20 años. 600.000 euros. Esta cifra es impactante. Es la multa máxima que te pueden poner por una infracción muy grave según la Ley de Protección Civil, como por ejemplo negarte a cumplir una orden de evacuación obligatoria. La ley lo ve así. Desobedecer a las autoridades en una situación de riesgo extremo pone en peligro no solo tu vida, sino también la de los equipos de rescate que tendrían que ir a por ti. Y esta cita refleja la posición tan difícil de las autoridades. Las órdenes de evacuación nunca se dan a la ligera, se basan en análisis técnicos sobre cómo puede avanzar el fuego. La resistencia a dejar tu casa es totalmente comprensible emocionalmente, pero como dice el consejero, la prioridad absoluta en una emergencia es y siempre será salvar vidas. Los bienes materiales vienen después. Bueno, vamos a pasar de las sanciones a la acción positiva. Si alguna vez nos encontramos con el inicio de un incendio, nuestra colaboración puede ser decisiva, pero hay que actuar con cabeza y con un protocolo claro. Lo primero siempre es la autoprotección, alejarse del fuego, buscar un lugar seguro, no hacerse el héroe. Inmediatamente después, llamar al 112 y por último informar con la mayor precisión posible de dónde está el fuego para que los equipos de extinción lleguen cuanto antes. Al final, todo se reduce a esto. El monte es un tesoro colectivo, es un patrimonio natural que nos da la vida de 1000 maneras. Pero su fragilidad es inmensa. Su protección no es solo tarea de bomberos o de políticos, es una responsabilidad individual que empieza con cada pequeña decisión que tomamos. La pregunta es si de verdad somos conscientes de ello y estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad cada vez que salimos a disfrutarlo.